Quisiéramos aclarar que esta ponencia en realidad es un proyecto buenas tardes. Buenas tardes. Onis del Río está, ¿cierto? ¿Me puede confirmar, Onis, si estás? ¿Quién? ¿Están las expositoras? Buenas tardes, sí, señor. Ok, me recuerda, Buenas tardes, sí. están las expositoras de la estrategia de superación profesional, ¿sí? No. Está la moderadora de Jugar a la Paz, Sí, presentación del libro Jugar a la Paz. de presentación del libro, y estará la caracterización axiológica de la innovación. Sí, sí, señor. Ok, entonces vamos a dar inicio, sino que estamos acá con algunos retrasos en las distintas salas. Entonces vamos a dar inicio, entonces vamos a empezar con la presentación del libro, Jugar a la Paz, experiencias de resiliencia en niños, niñas, jóvenes del departamento del Meta en Colombia. Nos van a acompañar en la exposición de su obra, de su libro, Daniel Alejandro Conteras Castro, Dana Valentina Neira Henao, Héctor Rafael Castañeda Triviño de Colombia. Sí, entonces, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Si me colaboran con el... Ok, listo. Entonces, vamos a dar inicio para que quede registro tanto en la grabación como en los participantes. Agradecerles su presencia en este cuarto Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Entonces, los escuchamos. Muy buenas tardes para todos los presentes. Dani, ¿compartes las diapositivas o las comparto? Si su merced la tiene en la mano más rápido, sí, por favor. Listo, vamos a tener 15 minutos para la presentación, hasta 20 minutos, y luego le damos paso a la siguiente exposición. Ok, vale. ¿Sí tienen el rol de compartir pantalla? Yo creo que tengo aquí el rol de compartir. Si desean, lo hago por acá. Daniel de Dana. Gracias, profe Héctor. Sí, nos colabora con eso. Con todo gusto, sí, señor. ¿Sí tienen habilitada la función? Sí. Ya puse compartir, pero no sé si realmente se está apreciando allá. Sí, señor. Ahora le puedes dar, maestro, pantalla completa. Ahora sí quedó perfecto. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Listo. Entonces, adelante, investigadora Dana.
gusto estar aquí junto con mis compañeros. A continuación haremos la presentación del libro Jugar a la Paz, experiencias de resiliencia en niños, niñas y jóvenes del departamento del Meta Colombia, junto con mis compañeros Daniela. ¿Tiene dificultades en la conexión o es acá el internet de la universidad? No sé cómo me están escuchando los demás, no sé si de pronto. Ahora sí la escuchamos bien. ¿Listo? ¿Me escuchan? Creo que hay un retorno. Bueno, esta es la carátula con la cual podrán identificar nuestro libro. El libro consta de 6 capítulos. A continuación vamos a hablar detenidamente de cositas específicas de cada uno de los capítulos. Quisiera también resaltar que este libro es el resultado de una serie de procesos investigativos que hemos hecho y cuenta con una serie de coautores. El primer capítulo se titula Infancia en la escuela, de víctima del conflicto armado a constructora de paz. Entonces, en este capítulo podemos apreciar todo el proceso de historia, cómo se llegó a concluir el libro. Entonces, de esta manera partimos desde un proyecto de investigación titulado Infancia Constructora de Paz, los cuales se centró en la población de colegios del Colegio Departamental La Esperanza y Catumare, Villavicencio, Meta, Colombia. E igualmente, después de un tiempo, se hizo una segunda etapa, la cual recibió el nombre Infancia Fase 2. Después de llevar todo este proceso, nos dimos cuenta que había un común denominador, el cual era menores de edad víctimas del conflicto armado. Pero pues se preguntarán cómo llegamos a descubrir eso. Entonces, a través de la Universidad Santo Tomás, por medio de proyección social, a través de refuerzos escolares que se daban a los estudiantes en diferentes áreas, en las principales, inglés, español, matemáticas. Entonces se logró identificar que esta población que atendía a estos refuerzos eran víctimas del conflicto armado. Entonces, a raíz de allí nació la necesidad de crear una estrategia que permitiera articular el trabajo con ellos. Entonces se crearon las comunidades de diálogo. Entonces se preguntarán qué es una comunidad de diálogo. Entonces, es donde se permite el intercambio reflexivo de comprensiones y significados en la búsqueda de construcción de paz en los ambientes escolares y sociales. También por medio de las comunidades de diálogo se busca resolver problemas en donde ellos vean el conflicto como un episodio superado y no como el camino de las reivindicaciones. Después de realizar todo un proceso, entonces a través de la técnica de la triangulación se lograron destacar 3 categorías. Entonces encontramos construcción de paz, resiliencia y perdón y vivencias del conflicto armado. En construcción de paz se buscaba ver que los participantes qué entendían cuando hablábamos de paz. Entonces, muchas veces cuando íbamos y nos direccionábamos a hablar de paz, entonces ellos se mostraban muy escépticos frente a eso. Y más en ese entonces que hablábamos de proceso de paz. Entonces, me gustaría de pronto leerles un comentario de un participante. El presidente Santos y la FARC han estado supuestamente en un proceso de recolección de armas, creación de conciencia, etcétera, y firmando papeles que no sirven para nada. Participante S802, pues como bien saben, manejamos una serie de códigos para respaldar su identidad. Otro comentario, no sé qué acuerdos están haciendo el presidente en Colombia, no sé nada y no me interesa. Participante 660101. Entonces, era una serie de comentarios en los cuales íbamos visibilizando la mirada que ellos tenían frente a ese proceso de paz cuando hablábamos de paz. En la segunda categoría encontramos resiliencia y perdón. En esta categoría es muy interesante porque a pesar de todo lo que ellos habían vivido, entonces mirábamos que ellos, a pesar de todo, se visionaban en un futuro como personas constructoras de paz. Pero se preguntarán, ¿pero por qué ellos? Pues sencillamente porque ellos tienen la experiencia de vivir la guerra, la han vivido en carne propia y qué más que ellos que nos ayuden a crear ese proceso.
otro relato que nos decía uno de los participantes. Dando charlas en colegios para mostrar que la violencia no es buena, que debemos buscar una mejor convivencia, que se puede perdonar, contando la historia y demostrando que quien perdona desea algo mejor para nuestro país. Participante S803. Entonces realmente había también la intención de buscar la manera de superar esa etapa y demostrar realmente una cara diferente. En la categoría 3 encontramos vivencias del conflicto armado. En esta categoría encontramos todos estos procesos por los que ellos tuvieron que pasar. Entonces, cuando hablamos de procesos, hacemos referencia a que tuvieron que pasar por desplazamiento, reclutamiento, marginación, los perjuicios por parte de la sociedad. Entonces, realmente ellos han tenido que enfrentarse a esta realidad. En el segundo capítulo, titulado Resiliencia en menores de edad víctimas del conflicto armado, hacemos un preámbulo hacia lo que constaba en nuestra investigación. Entonces ya, como lo comentaba, teníamos una segunda etapa. En esta segunda etapa, entonces, descubrimos que las personas que estaban en Villavicencio pues venían de ser desplazadas. Entonces fuimos a buscar de dónde era. Entonces encontramos Diana Páez, son los espacios territoriales de capacitación reincorporación que se encontraban en ese entonces en mesetas. Ya ahorita no están allá, ya ellos fueron movidos, se encuentran en la ciudad de Granada por el momento, en la Villa Olímpica. Y encontramos con la Comuna 8 de Villavicencio. Entonces, a través de que empezamos a trabajar con esta población, entonces nos dimos cuenta que estos niños presentaban dificultades en su proceso de aprendizaje, no solamente en la parte de pronto académica, sino también en su parte psicológica, emocional, y que necesitaban un apoyo también. Entonces creamos un plan integral que apunta a 3 cosas muy puntuales: el apoyo pedagógico, la orientación psicológica y el acompañamiento jurídico. Entonces, a través de todo esto se buscaba de que estas participantes lograran su proceso de resiliencia. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, hacemos referencia a la capacidad de afrontar de manera crítica las vivencias del conflicto, pero ayudando a superar estos procesos. Entonces, llegar a obtener esa resiliencia. Finalmente, no puede faltar, pues, contando con el contexto que tenemos, Ley de Víctimas, Ley 1448 del 2011. Entonces, buscábamos que estas personas contaran, hicieran parte, ya que hacer disfrute de los derechos donde la verdad, la justicia y la reparación se garantizaran con el fin de evitar el regreso a la vida de las armas. También pueden visualizar en la imagen, la respuesta no es combatiente cuando se le pregunta si continúa en el proceso. Muy bien. Y en el capítulo 3, queridos lectores, van a encontrar el escenario para la construcción de paz desde el teatro del oprimido. El teatro del oprimido es una estrategia que aprendimos de Angélica Sátiro, una querida filósofa brasileño-española. Bueno, ya se ha vuelto internacional esta psicóloga, filósofa querida. Estuvo trabajando con nosotros y con los niños víctimas del conflicto armado a través de un ejercicio llamado teatro del oprimido. ¿Qué es el teatro del oprimido, como ustedes lo aprecian en la imagen de la izquierda? Pues se trata de una representación simbólica de los conceptos de orden ético, filosófico, histórico, político, económico, en donde aparecen imágenes, sonidos, palabras representados de manera espontánea en escenas de teatro. Esas escenas de teatro nos sirven no solamente para representar el hecho que vivieron estas personas, sino que además encontramos un elemento ético y de cuidado muy interesante, que es la catarsis. Con Angélica Sátiro y Augusto Boal, que es el inspirador de la metodología del teatro del oprimido, encontramos que cuando trabajamos con población víctima del conflicto armado, particularmente con niños que son doblemente vulnerables, pues no basta con que hagamos una descripción del fenómeno desde el punto de vista investigativo, sino que como notan ustedes en este libro, hay un paradigma de orden crítico social, que es decir, aquí hay una problemática, tratamos de entenderla, nos incorporamos y con los participantes descubrimos que falta hacer algo. Pues ese algo, en nuestro caso, era el ejercicio dramático del teatro del oprimido, que nos servía como catarsis para que ellos expresaran sus emociones, sus vivencias, le dieran significado, pero que a la vez proyectaran
qué podía pasar en el futuro para superar, como dijo ahora Dana, para superar la tragedia y la angustia. Este ejercicio nos lo permitió el Teatro del Oprimido, del cual habla el capítulo 3 del libro, que los invitamos a leer. Aquí encuentran pues un texto de Contreras y Florian, los autores de este capítulo. La trama dramática se asume como sucesos ordenados en el texto dramático, con el propósito de construir el efecto, bien sea trágico o cómico, en el desarrollo de la acción. Se asume como un modelo creativo y complejo en la recreación de una ficción para su posterior representación con el fin de despertar interés y curiosidad. Por ejemplo, en la escena en la que los niños representaban a quien los maltrató, al victimario, ellos armaban una especie de estatua con cartones y en la siguiente fase deberían expresar frente a ese monstruo que habían construido o a esa estatua de cartón cuáles eran sus emociones. Así que ellos lo que hacían era darle puntapiés, darle pedradas, darle golpes, gritar groserías, porque precisamente el ejercicio de la catarsis implicaba eso. Posteriormente darle significado a eso que estaban haciendo y si consideraban que si perpetuaban ese tipo de acción se iba a solucionar el problema. Producto de la reflexión es cuando ellos posteriormente hacen un ejercicio de perdón, de reconciliación y piensan en cómo se puede seguir caminando hacia la luz y no quedarse en la oscuridad. Un poco una analogía con la alegoría de la caverna de Platón. Bien, en el capítulo número 4 seguimos con el tema del arte. Narrativas del conflicto a través de las artes plásticas. Ustedes ven unas imágenes ahí en la parte de la derecha. Ven un brazo de yeso, ven un machete sobre un tronco y ven 5 jeringas, la quinta de ellas caída. Pues, ¿qué pasó con ese capítulo 5? Uno de los grupos de trabajo, ya Dana les dijo que nuestro libro es de naturaleza colaborativa, es decir, 2 o 3 estudiantes o profesores se asociaron para construir el capítulo. En este caso, el capítulo 4 fue construido por los profes y los estudiantes de educación artística, que se hicieron una pregunta. La pregunta era, ¿qué tan cerca estuvo mi familia del conflicto armado? Una pregunta que dio origen a un trabajo muy interesante cuando descubrimos que los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, estudiantes del programa de licenciatura en artes plásticas, pues habían vivido el conflicto armado en primera persona. Así que las imágenes que ustedes ven a la derecha son nada menos que la representación simbólica, no a través del teatro, sino en este caso de las artes plásticas, de la vivencia que ellos han tenido. ¿Qué hicieron? Produjeron documentos audiovisuales y produjeron estos documentos plásticos, como están observando, con base en su reflexión acerca de lo que habían visto en su infancia. En la primera imagen, que aparece un brazo de yeso, la joven estudiante de artes plásticas recordaba que en su familia una persona había muerto por el conflicto. Así que empiezan la búsqueda a ver en dónde están los restos o qué ocurre con esa persona, y otra tragedia, lo que encuentran es un brazo y descubrieron que se trataba del familiar que estaban buscando porque ese brazo tenía un tatuaje. Entonces hace la documentación, hace la reflexión y lo representa a través de ese brazo en yeso, que es un brazo con un tatuaje para indicar un familiar que había desaparecido, pero es el tatuaje que permite identificar que se trata de ese cuerpo. De hecho, parece que en esta historia lo único que estaba bueno, digamos que en buen estado, era, como lo ven ustedes, es el brazo, tanto que permite identificar un tatuaje. En la siguiente imagen de la derecha, el estudiante de artes plásticas de un lugar llamado Cacayal, cerca de Granada Meta, recuerda que en su infancia encuentra machetes y esos machetes están ensangrentados y tienen las huellas ahí en su hoja de aluminio. Pues él quiere representar con esto una tragedia que vivió en su infancia cuando observa que en su vecindario la gente aparece muerta porque la han ajusticiado, un concepto que se incorporó en la guerra, ajusticiar a alguien, ajusticiarlo porque se había portado mal o porque lo acusaban de haberse robado algún ganado, y entonces el castigo, cuando él recuerda esa tragedia, era con un machete, que lo quiso representar simbólicamente con esa figura que ven ahí. Y las jeringas, se trata de una tragedia que vive una estudiante cuyo padre era el dueño de una veterinaria. Lo curioso es que dice, en esa veterinaria ella vendía las jeringas para el cuidado del ganado.
pero a su vez le pedían una vacuna. La vacuna es la cuota que pedían las fuerzas al margen de la ley para que alguien pudiera seguir en su negocio. Pues lo pagó 1, 2, 3, 4 veces y en la quinta, producto de que su negocio estaba un poco en caída, pues no pudo pagar y lo asesinaron por eso. Entonces, vean esa representación con las jeringas y allá adentro no se alcanza a leer, pero allá adentro hay un escrito a mano que dice no pagó, no pagó, no pagó, no pagó, porque le habían advertido, si no paga, tiene que pues asumir las consecuencias. Y en la industria esta de la guerra y de esas vivencias tan terribles, el castigo era la muerte. Ahí está representada la muerte de esa manera trágica y simbólica. Adelante, Daniel. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, uno de los capítulos del libro se enfoca en el pensamiento cuidadoso. Y esta categoría conceptual surge de las experiencias de resiliencia que encontramos a partir del análisis de los diferentes discursos orales que vimos en el capítulo 1 que nos compartió Dan. Entonces, ante esta emergencia que vimos, comenzamos a establecer conexiones con lo que nos plantea Wolff sobre el cuidado en cuanto a la relación con el otro para la protección, la relación familiar, maternal o el cuidado de sí. Entonces encontramos que hay una relación del cuidado entre los participantes que fueron víctimas de conflicto armado y con las comunidades de diálogo en los que nos plantea Lickman. Entonces comenzamos a ver que las comunidades de diálogo desde la filosofía para niños permitieron en esta población un proceso de resiliencia que está asociado a el pensamiento cuidadoso, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, lo cual lo pudimos ver al tener un proceso de conexión con la Universidad de Antioquia, en donde se hizo un proceso de investigación paralelo, en donde se pudo evidenciar que población víctima del conflicto armado, que trabajó con las comunidades de diálogo, tenía mayores factores de resiliencia que otras comunidades de diálogo, pero que otra población víctima que no había trabajado en esta modalidad. Entonces, en esta perspectiva del pensamiento cuidadoso encontramos de lo que nos planteaba Foucault sobre el cuidado de sí mismo y que teniendo en cuenta las condiciones de la sociedad contemporánea, haciendo una crítica a la hegemonía de la cultura dominante, ya se plantea que las dinámicas de violencia y el poder llevan a atacar el sí. Entonces, por eso, en esa cuestión del pensamiento cuidadoso, ya observamos que hay una postura en estos participantes a dejar atrás esas circunstancias negativas que lo afrontaron, esos traumas, esas circunstancias, y tener una condición ontológica de lo que nos plantea Dussel, del reconocimiento del otro, para dejar la marginalidad, para poder reconocer de lo que plantea Bauza, que el cuidado permite humanizar. Entonces, a medida que cuidamos con el otro y nos cuidamos entre nosotros, se permite un reconocimiento de humanidad. Entonces, en esa perspectiva del pensamiento cuidadoso es una reflexión teórico-práctica que surge de las experiencias de resiliencia de los estudiantes víctimas de conflicto armado con los cuales se trabajó la investigación, tanto de la Comuna 8 de Villavicencio como la población del ETCR con las comunidades estudiantiles del lugar. Entonces, en el capítulo 6, continuando con estos puntos de encuentro, tuvimos la oportunidad de trabajar con el doctor Walter Cohen, un doctor en filosofía de Argentina, con quien tuvimos la oportunidad de realizar un proceso de entrevista para poder traer y darle una resignificación a la mirada de Paulo Freire. En ese contexto de la entrevista surge que el autor acaba de publicar una obra que se denominó Paulo Freire ahora más que nunca, y conversamos con él sobre la triangulación de la filosofía, la infancia y el pensamiento crítico frente a las experiencias que estábamos trabajando en el proceso investigativo. Entonces, en el contexto de lo que nos plantea Walter Cohen, permitió reconocer que hay muchos imaginarios que se tejen sobre la infancia y que hoy en día ya denominamos las infancias, los cuales generan que al intervenir con esas poblaciones, no se asocie que en ellos encontramos un pensamiento crítico sobre las circunstancias de su entorno y en la escuela se tiene a mecanizar y a cercenar, al homogeneizar a los estudiantes. Entonces no se tiene en cuenta su condición de sujeto histórico, sus experiencias personales, de dónde viene, sino que por el contrario se deja a un lado esto y se continúa la mecanización en el aula con la repetición y los áreas disciplinares y tener en cuenta las realidades en las que se encuentran los estudiantes. Por lo tanto, se habla de que la educación no forma la infancia, sino que busca reconocer esa voz de los educandos desde la mirada muy freiriana para poder darle voz, dado que, pues, como nos plantea Freire,
en la educación no existimos sin los educandos. Entonces, por eso en el desarrollo de la entrevista hablamos mucho de la alfabetización y retomamos mucho la postura de Freire para reconocer y reivindicar la pedagogía del oprimido que tanto es necesaria en estos contextos de educación popular, como lo hemos visto con estas poblaciones estudiantiles. Listo, muchas gracias. Aquí para los que deseen conocer el libro, con el código QR pueden acceder. Agradecemos su tiempo. Gracias, Daniel. Como se trata de un libro colaborativo, pues van a encontrar que cada uno de sus 6 capítulos tiene una densa bibliografía y unas referencias que están a su disposición a través de ese enlace. Pueden ustedes tomar la foto y acceder a él. Y quiero terminar contándoles que es un libro, digamos que desde el punto de vista formativo, es muy rico y muy interesante. El equipo de autores está integrado por 11 personas. 2 personas de ellas en ese momento éramos profesores de la universidad y los demás todos eran estudiantes de pregrado. Hoy en día solamente falta por graduarse 2 de ellos porque los demás estudiantes e integrantes de un semillero de investigación y de un grupo de investigación, NACOTA, pues precisamente a través de estos ejercicios de investigación y de otras publicaciones lograron su graduación con méritos. Ahí encuentran nuevamente el enlace y la cita normalizada para que les agradecemos y por favor nos leen y nos comentan. Necesitamos sus comentarios también para poder seguir construyendo estas reflexiones que nos conviene a todos los colombianos. Listo, entonces muchas gracias, colegas, profesores desde el departamento del Meta, con el libro Jugar a la Paz. Yo hice la prueba y ahí se puede descargar en el repositorio de la universidad, pues que es una herramienta bastante útil. Entonces vamos a exponer en serie y ya al final abrimos un espacio para conversar. No sé si se encuentra Onis del Río Pérez. Onis. Listo, entonces Luz María Bautista. Hola, sí, aquí me encuentro. Hola Luz María, entonces vamos a recibir a Luz María con un trabajo de investigación, de reflexión alrededor de la caracterización axiológica de la innovación desde Javier Echeverría. La profesora Luz María Bautista Martínez es profesora de la Universidad del Quindío. Profe, bienvenida a este espacio. Buenas. Pues quería precisar, yo soy egresada del programa. Es egresada, ya es del programa ¿de qué, maestra? De filosofía. Ah, listo. Entonces, bienvenida. Sí, listo. No sé si tienes la cámara encendida o... Ya lo voy a encender. Ok, no, pero no es... No, o si me escucha bien, profe. Sí, yo lo escucho bien. Ok, entonces Ahí bien pueda mi compartir. ¿Tiene pantalla. acceso para compartir, profe? Ahí ya me están viendo, ya están viendo No. la presentación. Sí, Luz, estamos viendo la presentación. Si le puedes colocar pantalla completa, me avisa. Ah, listo. Listo, ya puedes empezar. Bueno, listo. Pues bueno, mi ponencia se titula La caracterización axiológica de la innovación desde Javier Echeverría. Este formó parte de mi proyecto de investigación con el cual me gradué, pues como análisis, como lo voy a trabajar es primero problematizando el concepto de innovación y pues aclarando en qué consiste la innovación. Después, señalando en qué me refiero con la innovación tecnológica y social. Y más adelante yo trabajé el ejemplar de mujeres floricultoras de la Escuela de Madrid como una forma alternativa de impacto a nivel de innovación social, y ya después señalaré las conclusiones. Bueno, aquí yo abordé uno de los autores, que es Javier Echeverría, que aborda en qué consiste la innovación en su texto El arte de innovar, publicado en 2017, y en este él problematiza la innovación, ya que la mayoría de veces se trabaja en el campo empresarial y también en lo social,
pero de una forma delimitado, porque solamente lo abordan la mayoría de veces en estos campos, sabiendo que el concepto de innovación es un concepto tan amplio y no se limita solamente a algo nuevo, a una nueva idea, sino que hay innovaciones disruptivas, acumulativas. Ahí se está... hay una dificultad con el audio. Voy a... Denme un segundo. ¿Puedes continuar, profe? Profe, ¿puedes continuar? Profe, ¿puedes continuar? Pero, profe, ¿puedes confirmar si estás escuchando? Bueno, entonces se nos fue la... Se nos quedó la participante. Los demás me confirman si me están escuchando. Señor, se escucha perfecto. Ah, ok, listo. Entonces vamos a esperar que se termine de conectar. Vamos a si quiere, mientras va llegando a Onis del Río, la llamamos hace un instante, pero creo que no tiene no tiene cómo comunicarse, ¿cierto? ¿Aonis tiene audio? Luz María, ¿nos puede escuchar? ¿Me escuchan? Sí, ahí Sí, ya, sí. yo los escucho. ¿Ya me escuchan a mí? Sí, ya la escuchamos bien. Cuéntanos, ¿cómo sí tienes para seguir compartiendo pantalla? Sí, pero espera un momentico, aquí le doy compartir. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señora, ya no. Estamos viendo seguramente toda la pantalla, Luz María. Ahí ya la están viendo. Sí, dale compartir completa. Ahí Listo. vamos, en esa diapositiva. Bueno, en el segundo punto que menciona el autor es que las innovaciones son aquello que resulta de las innovaciones, incluidas sus consecuencias ulteriores. En este orden, aquí se presenta la parte axiológica, ya que las innovaciones implican valores, un conflicto de valores y también implican unos valores positivos. Y en ese sentido, una innovación en sí misma es también un valor, o sea, lo que se denomina como innovación es un valor también. A continuación, señalaré que las innovaciones tecnológicas y tecnocientíficas consisten, como señala con Bruno Latour, en 1983, el concepto de ciencia y tecnología, esto permitió crear el concepto de tecnociencia. En la actualidad se trabaja colectivamente, intervienen economistas, ingenieros, químicos, biólogos, físicos, políticos, militares y en el mismo espacio, a diferencia de lo que se hacía en la ciencia clásica. En este sentido, las innovaciones tecnocientíficas son muy amplias, ya que intervienen la parte tecnológica, la parte científica y la sociedad. Y en ese sentido también intervienen diferentes disciplinas, como es el ejemplar de
la bomba atómica, que ahí intervinieron militares, intervinieron políticos, economistas, ingenieros, físicos y biólogos. Es uno de los ejemplares. También en la tecnociencia pues se relaciona con la sociedad, una gran inversión pública y también privada. En ese sentido también la medición mutua entre la ciencia y la tecnología y también diferentes empresas tecnocientíficas que amplían que hay una ampliación en el campo tecnocientífico. También distintas redes de investigación en el campo de la tecnociencia, y en la tecnociencia se vincula la parte militar. Y como señalé anteriormente, hay una pluralidad de agentes en la tecnociencia. Bueno, continúa. La parte de la innovación social, para Ander Garrutzaga, la innovación social forma parte del cajón sastre conceptual en que se ha transformado en el discurso de la innovación en general. Para este autor, la innovación social se ha ido mutando a lo largo del tiempo porque se va modificando. En cambio, para Javier Echeverría va en busca de una definición a partir del análisis de muchas clases y actividades de innovación que constituyen innovaciones ocultas según la definición normativa y los alcances del Manual de Oslo. Para este autor, él trae a colación muchas fuentes diferentes al campo filosófico y aborda el Manual de Oslo, el Manual de Frascati y la Jung Foundation para abordar el tema de la innovación social, y él problematiza este concepto y llevándolo a que estos manuales se han quedado cortos, ya que solamente lo han delimitado a estos campos, y pensándolo en un campo más amplio, ya que la innovación para él, la innovación es un valor y los diversos tipos de innovación pueden distinguirse en clases a criterios axiológicos. Se mide a través de lo axiológico, ya que para él las innovaciones implican diferentes tipos de valores y de valores. Bueno, continúo. En la parte de la axiología pues en sí misma pues es la parte de la innovación. Este autor, Javier Echeverría, desarrolla un instrumento axiológico para identificar los valores que están dados en la innovación y si estos se satisfacen o no se satisfacen. Dependiendo del grado de satisfacción, se miran cómo este es un valor positivo o puede ser un conflicto de valor. El conflicto de valores que se contraponen uno más que otros, como es el caso de los económicos sobre los ecológicos. Y nota, si se dan los disvalores, se representan los riesgos para las personas y a los ecosistemas. Entonces ahí hay que pensar muy bien este tipo de valores porque puede llegar a afectarnos a nosotros mismos y también a los ecosistemas, a los animales, a la fauna, a la flora también. Bueno, yo también trabajé, aquí no voy a entrar muy en profundidad pues por cuestiones de tiempo, el caso de las mujeres floricultoras en Cundinamarca, porque pues quería señalar la distinción entre las mujeres floricultoras que trabajan en grandes empresas de floricultura y cómo se da la parte de los valores y la parte de la innovación, porque es denominada también una innovación tecnológica, ya que hay máquinas, hay la parte del proceso, la parte también de cómo contratan a estas personas, las dificultades que padecen en el ambiente laboral. Y lo contraste con el caso de las mujeres floricultoras de la Escuela de Madrid, que se pueden denominar como innovación social, ya que es un caso que nos permite abrir los ojos por nuevas formas de agricultura y permite que volvamos a esa parte ancestral de nuevas formas de cultivos y que tengamos una mejor relación con nuestro territorio, en este caso en Madrid, Cundinamarca, y que permite también una mejor relación con los otros. Y sus cuerpos dejarían de estar tan maltratados y serían mejor considerados como una fuente de
para su cuerpo de beneficio, y ahí se dan diferentes tipos de valores a nivel social, a nivel educativos, a nivel de diferentes tipos de agroecología. Entonces ahí se presentan otros tipos de valores. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención prestada de ustedes. Y bueno, y como conclusión, la innovación es pensada en sentido de una axiología plural, ya que implica diversos valores, como lo he señalado, y asimismo las innovaciones sociales y agrícolas que implican también un conflicto de valores, ya que presentan valores ambientales, sociales, jurídicos, políticos y calidad de vida. Algunos de los valores se satisfacen y otros pueden que no se satisfagan y se presenten disvalores que son riesgos o se perjudiquen a los sistemas y a las personas. Bueno, muchas gracias por su atención. Listo, doctora egresada Luz María, muchas gracias. Aquí estaba Onis, yo la veo conectada, pero no sé por qué no tiene audio. Entonces la he visto. Entonces vamos a abrir un espacio para conversar, porque creo que nuestra otra expositora está ahí conectada, pero no sé si no tiene audio. No, creo que no la escuchamos, no la escuchamos. Ella comenta, disculpe, profe, dice que no tiene audio ni video, que no hay fluido eléctrico. Comentó en un comentario ahí, en el chat. Ella está en Cuba, sí, ella está en Cuba. Bueno, entonces vamos igual vamos a seguir la conversación. Entonces vamos a abrir el espacio para algunas preguntas, para hablar con nuestros expositores, agradecerles estos dos trabajos que tienen bastantes elementos en común a propósito de pensar en contextos de vulnerabilidad, lo que es la formación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la escuela colombiana. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna pregunta, algún comentario que quisiera en este momento. Puede abrir su micrófono para conversar. Listo. Voy a señalar algunos elementos importantes que están ahí, que atraviesan estos dos trabajos que tienen herramientas importantes para la formación de niños. Por un lado, la experiencia de educación, es decir, con algunas herramientas de la filosofía para niños que le permiten, digamos, construir su propuesta de trabajo didáctico, pedagógico, todos los distintos elementos de la comunidad de indagación y lo que ello posibilita. Sí, entonces, digamos, a modo de alguna conclusión, la articulación de propuestas para el caso del grupo de Daniel, la posibilidad de utilizar una herramienta, algunas herramientas de la comunidad de indagación, del programa de filosofía para niños, y la adaptación y esos elementos adaptados a contextos locales, de qué manera estas tradiciones pues anglosajonas en su desarrollo original pueden ser útiles para el trabajo en contextos muy particulares, especialmente en contextos de violencia, en contextos de ausencias, es decir, como qué aprendizajes sacan de ese trabajo ya a modo como de conclusión. No tienen audio. Por aquí tenemos ya audio, por aquí ya. Está Dana. Bueno, primero tú, Dana, y luego doy mi punto de vista. Adelante. Listo. Bueno, ya dando un poco ya de cierre, me gustaría mencionar que pues algo así rápido, lo que no nos logramos enfatizar es la manera interdisciplinaria que logramos trabajar desde diferentes ámbitos,
como lo mencionaba, desde el inglés, desde el español, filosofía, matemáticas, como a pesar de que estamos hablando de niños víctimas del conflicto armado, cómo desde estas áreas realmente sí podemos llegar a hacer un trabajo significativo para la sociedad y qué es lo que hemos venido haciendo. Entonces, muchas veces se preguntan, pero ¿cómo relacionamos el inglés con la parte de víctimas del conflicto armado o las matemáticas? Y realmente es que detrás de todos estos procesos que iniciamos se logra un trabajo magnífico y en la que poco a poco, por medio de estas como estrategia, logramos trabajar con los niños de una manera que ellos no se sientan directamente como atacados de que me van a hablar específicamente de mi proceso, de lo que soy, de dónde vengo, sino que a través de esas experiencias que ellos van teniendo, entonces ellos solitos son los que nos van permitiendo entrar y poder transformar. Gracias, Dana. También consideramos que específicamente la metodología que proponía Matthew Lipman en Filosofía para Niños, pues una metodología adaptada a unas búsquedas que tenía él acerca de la formación del pensamiento crítico, la capacidad argumentativa, el cuidado, y es una metodología pues que se centra en la discusión de unos textos, unas preguntas, unos acuerdos, para llegar a unas conclusiones. El giro que nosotros le hicimos una adaptación a Filosofía para Niños, y le hicimos una adaptación pensando justamente en contextos de investigación y de articulación entre realidad social y educación. Pensábamos que podíamos darle un giro, y es un giro de corte social, pensando en las comunidades vulnerables, específicamente con los niños y las niñas víctimas de conflicto armado. Entonces lo que nosotros hicimos fue un giro y una adaptación metodológica, pensando en que entonces ya no íbamos a leer a Marcos o Harry, que son las metodologías de Matthew Lipman, sino que podíamos leer una realidad, y la realidad es la vivencia trágica que han tenido estas familias desplazadas por el conflicto armado, y cómo podríamos dialogar en torno a ellas, pensando en la comprensión. Es un trabajo hermenéutico, pensando también en la emancipación, es un trabajo crítico social, y pensando en cómo apoyar a estas personas en la formación integral. Entonces, realmente lo que hicimos fue una adaptación metodológica de Filosofía para Niños, pensando en una realidad social que podría ser impactada desde la escuela. Y ese trabajo, como ya lo dice Dana, fue multidisciplinar, lo cual nos parece muy valioso. Por ejemplo, Dana está estudiando licenciatura en inglés. Daniel es licenciado en lengua castellana y literatura. Teníamos varios estudiantes de licenciatura en filosofía. Entonces hubo varias miradas. Uno de los profes autores del trabajo de investigación es licenciado en artes plásticas y magíster en producción de videos y material audiovisual. Entonces realmente hay un aporte de varias miradas, y eso nos ayudaba a enriquecer la metodología pensando en el bien de las comunidades. Listo. No sé si Alejandro va a señalar algo o quisieran Bueno, en este también. punto hay que tener en cuenta que el proceso que realizamos se enmarca mucho en lo que se conoce las pedagogías críticas, y sobre todo teniendo en cuenta los movimientos de transformación social que hablamos desde la investigación-acción y que son necesarios para poder llevar y entender la educación popular, ¿no?, en diferentes contextos. Muchas veces tenemos la mirada de la educación urbana o la educación de la ciudad, pero olvidamos la población rural, y sobre todo el contexto que en el caso de Colombia implica la escuela nueva, y encontramos mucho la mirada de Freire. Todo lo que estamos trabajando comenzó a coincidir con los discursos teóricos que comenzamos a evidenciar en Angélica Sátiro, en el profesor Walter Cohen, y sobre todo cuando pudimos hablar con él con la obra de Pablo Freire. Ahora más que nunca nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo comenzaba a cobrar pertinencia con unas realidades más complejas. Y ya pues con la socialización que hemos realizado nos hemos dado cuenta que eso también permitió contribuir desde la resiliencia, y desde lo que algunos ya comienzan a descubrir como la resistencia, la reexistencia. Entonces vemos que la transformación ha llevado a una reflexión muy importante de la práctica, y sobre todo la transformación de las comunidades, que muchas veces se olvida mucho ese aspecto. Listo, muchas gracias.
No sé si quisieran compartirle algo a Luz María, digamos, a propósito del trabajo que nos presentó, algún comentario, un punto de encuentro. Ahora a Luz María. Luz María, a partir de la axiología de la innovación, tal vez se esbozó en algunas líneas, digamos, esta perspectiva axiológica de lo que implica la formación del carácter, cómo uno podría, digamos, como sintetizar, es decir, digamos, cómo uno podría mirar algunos elementos de digamos, axiológicos de su trabajo en el trabajo que nos presentan los compañeros del libro Jugar a la Paz. Es decir, como qué puntos de encuentro tiene, digamos, o de diferencias en estos dos trabajos. Luz. Sí, como decías anteriormente, sí hay una parte de similitud cuando uno problematiza la parte de valores, y ahí se puede problematizar pues distintos tipos de valores, como la parte de las cuestiones que impactan a los distintos personas que pues ellos investigaron y miraron, que pues más a fondo se podría revisar y explorar, porque no me gustaría dar como unos en este momento, porque pues a fondo no conozco el proyecto todavía muy bien y todo esto. Pero sí se puede también analizar desde desde el método de la axiología como tal, y ahí mirar qué problematización se puede dar, qué conflicto de valores hay, qué valores sí pueden mejorar en algún momento también. Es importante señalar que todo proceso de caracterización en el ámbito, utilizando la categoría de Luz María axiológico, es para un momento, digamos, de la población de estudio, dado que el carácter es modificable, cambiable, dinámico, es decir, uno da cuenta de unos rasgos, ¿cierto? Como de unas formas de relacionarse, de entender ciertos atributos, entonces están enmarcados en una época. Tal vez la caracterización lo que permite en el trabajo escolar es poder diseñar a futuro estrategias, es decir, como qué tipo de valores quisiéramos que sucediéramos en un ámbito, puede ser la escuela, la sociedad, el barrio, la familia, pero sí tener bastante en cuenta el hecho de que todo proceso de caracterización, especialmente en el ámbito de los valores, siempre va a responder a los intereses de un momento de los individuos, luego es una caracterización parcial, provisional, porque lo que buscaría cualquier proceso de formación, de socialización, sería la educación del carácter, es decir, mejorar ciertas cosas. Yo creo que estas estrategias sirven mucho. Hay algo, esto es para señalar como, yo no sé si me están escuchando porque a mí se me quedaron pegados en la pantalla. Sí, pero sí te Se estamos escucha perfecto, escuchando. se escucha bien. Ok. A propósito, digamos, como hacer esa observación, no sé hasta qué punto uno pudiese, digamos, convertir, digamos, la axiología en una metodología de trabajo. Sí, digamos, y más en estos escenarios de formación ética, es decir, digamos, cada intento de reducir, voy a cerrarle acá a María el micrófono, que creo que tiene... Listo, ya organizó el micro. Cada vez, digamos, todo intento de caracterizar, de reducir, de describir, digamos, asuntos de orden moral es muy temporal, o sea, responde a las circunstancias de un momento. Eso como para señalar que este es un trabajo que pues es desafiante, es decir, porque, digamos, poder tener como una tabla de criterios morales es bastante problemático, pero es interesante en la medida que nos permite identificar algunos elementos de la personalidad o de las formas de relación que tienen los individuos frente al trabajo con a mí me genera bastante interés, pero a la vez como desafiante
el hecho de el hecho de la narración, digamos, los elementos del discurso, de la conversación de los niños, es decir, para tramitar los conflictos, para formarse eh, de una manera distinta, es decir, cuando el conflicto les ha pasado de muchas maneras, es decir, la filosofía como práctica, sí, como práctica de sí, como forma de vida, sí, también, digamos, en este caso pasa con la conversación con los otros, pero a veces el lenguaje no logra, o el lenguaje que tienen los niños, es decir, a veces sus experiencias de vida que se expresan en el lenguaje, sí, se vuelven problemáticas. Yo siento que en ocasiones la propuesta de los años 70 de Lippmann, pues fue una propuesta que tomó mucha relevancia en muchos ámbitos y ha dado como para trabajos como este, que uno diría y uno encuentra trabajos como los que hace Uniminuto en su momento con este programa de filosofía para niños en jóvenes, no sé, en reclusión. Entonces, pues lo que uno entiende es que frente a lo que ha posibilitado la filosofía con niños o la filosofía para niños es muchas perspectivas. De cierta forma, yo creo que esa metodología pues ha inspirado. Yo no me había encontrado con un trabajo sobre resiliencia, es decir, no había leído sobre otros lugares, entonces me parece que ahí hay una apuesta interesante para los docentes y más para el trabajo de convivencia, de conflicto que pueda atravesar la escuela. No sé si tienen algún comentario, una observación que quisieran compartir en este momento a modo de cierre. Pues no, sí, como decías, como decías tú, eh, a mí ya creo que es en el segundo momento que los escucho con esta parte, con este trabajo tan interesante, pues que considero que no cualquiera lo hace, o sea, pero no lo digo en el sentido que es como que es muy complejo y que tiene un impacto muy relevante con, con las personas y más principalmente con los niños y que es de gran relevancia porque estamos haciendo otros tipos de filosofía que pues otro tipo de trabajo que pueda impactar y que pueda dejar un poco atrás toda esa, dejarla atrás no, sino como sobrellevar toda esa parte de nuestro conflicto, del conflicto armado que hemos vivido pues en Colombia y que podamos estar y pues convivir todos. Creo que eso es muy relevante. Creo que se fue, pero... Sí, se ha marchado. Pero bueno, Compañera Luz Marina, ¿usted nos puede compartir el enlace del libro o está físico, Luz Marina? De lo que yo estoy haciendo ahora, pues Sí. no, todavía no está. Cuando publiquen bien la memoria ya está el texto. Ah, Sí, bueno. porque todavía no lo he publicado. Ah, ya entendí que pensé que ya Sí. estaba publicado. Sí, pero sí, pues yo antes estaba trabajando con un grupo de investigación cuando estaba pues de estudiante y ellos también están en el proceso de elaborar el informe. Ah, bueno, ok, muchas gracias. Entonces, estamos a la expectativa de ese manuscrito. Bueno, listo. Lo mismo, sí, yo revisaré el de ustedes también. Sí, muchas gracias, Luz Marina. Luz María, ¿y su merced forma parte en ese momento de un grupo o ya no, ya está fuera de los grupos? No, yo en este momento no formo parte del grupo porque me gradué y me echaron, y pues, y ya, mentiras, no me echan, no. Se No, cumple la un ciclo y invitación, pues se Luz acabó el yo me María, fui vínculo. es de que Colombia. su merced tiene el título en filosofía, ¿cierto, Luz María? Sí, sí. Ah, bueno, la invitación es a que busque como el grupo, o seguramente era un semillero, me imagino, se asocia con un grupo de investigación, porque ahora su merced va a empezar la maestría. Y un elemento muy importante en la maestría es el vínculo con un grupo de investigación.
Ahora, los grupos son súper importantes porque en los grupos encuentras el apoyo metodológico, teórico, incluso para el tema de las publicaciones hay presupuesto y hay las ayudas que uno solo pues difícilmente podría lograr. Sí, sí, en este momento sí. No, lo que pasa es que yo, pues en este momento estoy fuera del país. Me fui de Colombia, entonces por eso estoy. Pero volverá. Sí, algún día volveré. Bueno, ánimo. Todavía no ánimo. sé Igual hay bien en qué estudiar, pues hacer la maestría, porque en la universidad mía todavía, pues en filosofía no hay ninguna. ¿Cuál es su universidad, Luz María? Aprovechemos. La Universidad Pero del qué bonita. Quindío. La Universidad del Quindío. No, qué bien. Qué bien. Ujú. Para filósofos hay una maestría muy interesante en pedagogías críticas. Sí. Yo sé que la está ofreciendo la Universidad de Santo Tomás y pues es una gran posibilidad. ¿Cierto, Daniel? Sí, la ofrece la universidad y también tiene otra en filosofía latinoamericana. Sí, es bien interesante. Sí. Y esas líneas Mm. me gustan porque tocan mucho con la realidad. Digamos que las tendencias que ofrece filosofía latinoamericana hablan de eso, porque no se trata solo de comprender todo ese bagaje pues tan rico que nos tiene la tradición europea, Ujú. sino que busca cómo entender la realidad para transformarla. Por ahí Daniel hablaba de Dussel. Pues Dussel es uno de nuestros fuertes inspiradores porque es comprendamos la realidad, pero comprendámosla críticamente. Ahora, no basta con comprenderla críticamente, las comprensiones críticas tienen que impulsar a la transformación. Esos son los elementos que encontramos pues, en ese tipo de programas. Entonces, qué bueno poder encontrar un programa de maestría y posteriormente de doctorado que se enfoque a esas líneas de investigación que buscan las transformaciones. Sí. Sí, muy chévere, sí. Sí, yo pues ahora he estado haciendo como diplomados virtuales, entonces ahí, algo. Bueno, ¿y has conocido los programas de filosofía para niños? Sí, ahora voy a empezar uno que es filosofía en consultoría. Qué bien. Uy, excelente, excelente. La Javeriana ofrece varias alternativas en esos tipos de formación, diplomados, cursos. Es algo muy, muy rico. Y creo que la Javeriana también está ofreciendo una maestría. Estaban diseñando el año pasado una maestría en filosofía para niños. Es una muy buena alternativa. Sí, eso lo he hecho. Búscate por Bueno, ahí listo. las informaciones y las conferencias que ofrece Diego Antonio Pineda. Diego Antonio Pineda fue decano de filosofía de la Javeriana, es un prolífico escritor y nos ofrece también muchísimas posibilidades de eso que decíamos de los giros metodológicos de filosofía para niños. Sí, sí, yo lo he escuchado. Ya. Sí, Bueno, porque y seguiremos. yo estaba ahí un poquito metida en algo así de filosofía para niños, un poquito, en la universidad. Sí, excelente. Qué bueno, es un muy buen camino. Bueno, Sí. por aquí está Onis del Río, pero finalmente no la escuchamos, que tenía dificultades. Sí, señor. Yo Bueno, creo que el moderador nos dejó, pero bueno. como dijo Luz Bueno, María, nos yo echaron. me debo retirar. Muchas gracias, los presentes. Yo me debo retirar ya. Entonces, nos estamos hablando. ¿Listo? Hasta luego, que tengan una feliz tarde. Está bien. Hasta luego, Dana. Dana, Hasta muchas luego. gracias, un abrazo y felicitaciones por la presentación, Dana. Que estén muy bien. Ustedes también, muy bien. Para todos, muy bien y un gusto, Luz María. Lo mismo, un gusto. Bueno, también me despido, Luz María, muchísimas gracias. Y Daniel Alejandro, un abrazo, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga y que sigan trabajando así de Bueno, fuerte. chao, un gusto conocerlos. Hasta luego también a todos. Chao, profe Héctor. Hasta luego, Luz María. Tenga buen día. Lo mismo, hasta luego. Buen día ya. Gracias.